Para el día de hoy tenemos el tema Medita en la palabra de Dios, parte 2. Ustedes recordarán que estamos haciendo una serie de disciplinas espirituales. Ya vimos la primera disciplina espiritual, ¿la recuerdan? Velar y orar. Debemos velar y orar, y eso nos mantiene estar despiertos contra la acechanza del enemigo. Vimos la segunda, ¿cuál era? Leer la palabra de Dios. Definitivamente a través de la lectura de la palabra de Dios nos acercamos y conocemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. La tercera, memoriza la palabra de Dios, y veíamos que esta es efectiva porque nos permite atacar, porque nos permite también defendernos, pues la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y la cuarta que estamos viendo ahora se refiere entonces a medita en la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver como ejemplos, y este es el propósito en esta reunión, vamos a ver como ejemplos 6 personajes que nos van a ayudar a entender por qué el meditar la palabra de Dios es fundamental. Vidas fueron cambiadas. Vamos entonces a mirar 3 personajes bíblicos, están en la Biblia, y 3 personajes históricos, no están en la Biblia, pero dan fe de que efectivamente con la meditación de la Biblia cambiaron sus vidas. El primer personaje que podemos ver es Josué. Y el versículo clave de Josué que identifica todo está en Josué, precisamente Josué 1:8, que dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca. Estas son palabras de Moisés dadas por Dios a Josué. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Meditarás. ¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Imagínate, Josué fue la persona que acompañó a Moisés. ¿Recuerdan? Moisés fue ese líder que nunca nadie como Moisés, que habló cara a cara, dice la Biblia, y que trajo a todo el pueblo de Israel, lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, que hizo los 10 milagros de las 10 plagas de Egipto, que abrió el mar rojo, que estuvo con ellos 40 años, que les dio maná del cielo para que pudieran tener alimento. Wow, Moisés, impresionante. Pero llegó un momento en el cual Moisés llegó hasta el punto de entrar en la tierra prometida, pero Dios le dijo que no entraría. Y entonces, ¿a quién vamos a poner ahora? Josué. Tú eres el que está comandando el ejército, tú eres la persona apropiada. Yo creo que en los pies de Josué. ¿Y cómo voy a hacer? Moisés es impresionante, es un líder grande. Yo no, ¿quién soy yo? Pero tranquilo, Dios te está dando la razón, la manera para que puedas hacerlo. Y entonces le da una serie de instrucciones. Yo estaré contigo, donde pongas la planta de tu pie, ese va a ser territorio de Israel, no te preocupes. Pero en especial este versículo le dijo: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, diciéndole: ¿sabes, Josué? Hazlo, medita en la palabra de Dios. Yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, y vas a ver la gloria mía sobre tu vida, venciendo toda oposición y cualquier cosa que se te presente. ¿Y saben cuál fue el resultado? Efectivamente Josué hizo caso, y efectivamente Dios lo bendijo. Como resultado está en Josué capítulo 21. De esa manera el Señor dio a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Se cumplió. Josué fue cambiado meditando en la palabra de Dios, y cumplió todo lo que Dios había propuesto en su vida. Conquistó la tierra prometida. Bendito sea el Señor. ¿Qué les parece ese ejemplo? Meditar la palabra de Dios es especial. Veamos el siguiente ejemplo. David. El segundo personaje, David. Un corazón conforme al de Dios. David es el hijo de Isaí, ¿recuerdan? Él fue pastor de ovejas. Y bueno, ¿cuál es el versículo clave que cambió la vida de David? Bueno, hay un par de versículos que se entienden, por supuesto, no está escrito en la Biblia que fueran esos, pero que se entienden
porque fueron escritos precisamente por David. Dice el Salmo 119:11: en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Ahí lo que está diciendo es: Señor, tu palabra es tan vital en mí que por eso la voy a atesorar, por eso la voy a memorizar, por eso va a ser parte mía. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Y el Salmo 119:97: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Eso nos habla de lo que hacía David, meditando en la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Entonces date cuenta cómo él pasaba su tiempo. Él había sido declarado rey y ungido rey por el profeta Samuel. ¿Lo recuerdan? Gracias. Y pasaron muchos años antes de que fuera realmente rey, pero él no perdió la esperanza. Él se mantuvo firme, meditaba en la palabra de Dios y seguía firme, aunque huyó, etc. Y mira cómo terminó todo. A pesar de sus errores, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Y mira lo que dice Hechos 13:22: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque valoraba la palabra de Dios. Él fue constante en la meditación, entendió a Dios, hizo la voluntad de Dios, y nadie como David, un corazón conforme al de Dios. Bendito sea el Señor, porque nos enseña otro punto de por qué meditar en la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios. Y un tercer personaje bíblico, Pablo, Saulo de Tarso. ¿Se pueden imaginar? Él fue llamado el apóstol de Jesús a los gentiles. Bueno, ¿cuál fue el versículo clave de Pablo? Imagínate que él estaba persiguiendo a los judíos, salió de Jerusalén y entonces se fue a Damasco. Recibió cartas de los sacerdotes para poder apresar a todos los que se llamaran cristianos y enviarlos a la cárcel. Y entonces iba con toda la fuerza. Y entonces en el camino escuchó una voz que le llamó y él se cayó y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces es cuando vemos ahí en el versículo 5: ¿quién eres, Señor? Respondió Saulo. El Señor le respondió, preguntó Saulo, el Señor le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces Saulo en ese momento quedó ciego. Dice que la palabra de Dios, que los compañeros escucharon la voz, pero no vieron a nadie, y que de ahí en adelante Saulo tuvo que ser conducido de la mano porque no veía nada, y que él estuvo así durante 3 días. Imagínate cómo meditó la palabra de Dios. Estas palabras que le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, yo creo que le dieron vuelta a Saulo una y otra vez. Así es que se medita. O sea que yo estoy persiguiendo a Jesús y yo pensando que era una secta, y ahora resulta que es real. Jesús es real. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Uy, sabía que yo estaba persiguiendo a todos los seguidores de Jesús. ¿Y qué le dice más? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Yo creo que oró mucho. Yo creo que él pensó mucho en todas esas palabras. Yo creo que se arrepintió. Mira qué poder de la meditación de la palabra de Dios, que fue en ese momento, 3 días meditando en ella, que fue transformado completamente. Y que diría: Señor, nunca más. Si lo hice, si perseguí, si maté personas, ahora voy a hacer otro. Y desde ese momento cambió completamente la vida de Saulo, tanto que fue proclamado el apóstol de Jesús a los gentiles. Pablo fue completamente transformado, y todo lo que hizo de él se deriva casi más de la mitad del Nuevo Testamento con los escritos de Pablo. Entonces date cuenta cuán valioso es meditar en la palabra de Dios. Enseñanza número 2. Con base en esto podemos tomar una segunda enseñanza. El meditar constantemente en la palabra de Dios nos permite mantenernos cerca de Dios, conocer su voluntad, buscar el perdón por nuestros pecados,
ser transformados al renovar nuestra mente y corazón y ser guiados en nuestra vida con sabiduría. Debemos meditar en la palabra de Dios. Amén. Esta es una exhortación para que medites en la palabra de Dios. Meditar la Biblia renueva nuestra mente, acuérdate. Meditar la Biblia renueva nuestra mente. Ahora vamos a ver los otros 3 personajes. Ellos ya no son bíblicos, son personajes históricos. Interesante, pero que fueron cambiados también por el poder de la palabra de Dios. Veamos el primero, Martín Lutero. ¿Les suena? Muy bien. Él inició la renovación cristiana. Martín Lutero fue una persona que tenía convicciones un poco extrañas. Él se sentía mal, su vida era un monje agustiniano, y él siempre luchaba con sentimientos de culpabilidad, como que decía: yo no alcanzo a hacer todas las cosas que Dios pide de mí. Y entonces oraba mucho, se arrepentía mucho, asistía entonces en el sitio donde se recluían, asistía e iba a hacer confesión. Todos los días hacía confesión con el cura que estaba ahí, y él dice, no terminaba de confesarse y ya iba a su cuarto y otra vez se sentía culpable. Yo no sé si alguna vez ustedes se han sentido así. Es duro. Yo alguna vez me he sentido como que uno no da la talla, como que no alcanza a satisfacer todo lo que Dios pide, pero porque su mentalidad estaba en las obras. Hay que hacer todo lo que se necesite para satisfacer a Dios, para ser salvo, para tener la vida eterna. Todo se basaba en obras. Tengo que ayudar allí, tengo que salir allá, tengo que levantarme temprano a orar, tengo que leer la Biblia y esto otro, tengo que estudiar aquello otro. Entonces el tiempo nunca le alcanzaba para satisfacer lo que él sentía que debía hacer para satisfacer a Dios. Pero leyó un versículo, y ese es el versículo que vamos a leer, que transformó su vida. Eso está en Romanos 1:17. Mira lo que leyó: mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Escrito por Pablo. Y entonces, ¿de qué quiere decir ese versículo? No depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. No depende de que te arrodilles. No depende de que pagues esto, de que hagas ofrendas, de que te mates. No depende de que vayas y visites. No depende de nada de eso. El justo vivirá por la fe. Solo por la fe. La fe es la clave de todo. Y Martín Lutero lo leyó, yo creo que muchísimas veces, y su corazón, que andaba siempre con ese sentir de me falta algo, cambió completamente. Y luego comenzó a evaluar cómo era la iglesia en esa época. Había que pagar por misas, por oraciones, por todo, y dijo: no, todos estamos desviados. A partir de ahí ocurrió el cambio y ocurrió la renovación de la fe cristiana. Como resultado de todo ello, entonces, a partir de 1517 se cambió el rumbo del cristianismo occidental, por lo que hizo Martín Lutero, meditando en la palabra de Dios. ¿Sí estamos aprendiendo todos? Muy bien, veamos un segundo personaje histórico, Agustín de Hipona, conocido como San Agustín. De vida libertina, en total ocio y haciendo todo, a un teólogo influyente. ¿Cuál fue el versículo que lo transformó? Romanos 13, del 13 al 14, que dice: andemos decentemente como de día, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. ¿Saben? Agustín, la mamá oraba mucho por él, pedía mucho para que cambiara su vida. Agustín la escuchaba, pero no hacía caso. Tenía muchas mujeres, salía por aquí, por allá, todo. No le importaba nada del cristianismo. Hasta la mamá consiguió cita con un cardenal y para que por favor le hiciera caso, y todo eso, nada, no valió nada. La mamá ayunaba, oraba, en fin, nada de eso.
Cuenta la historia que estaba reunido en un sitio con un amigo y de pronto escuchó una voz que decía: toma y lee, toma y lee. Era la voz de un niño. Y entonces él, quién sabe si estaba ahí al lado o sería un ángel. Entonces él se levantó, fue y buscó la Biblia, abrió la palabra de Dios, y es cuando lee ese versículo. Y él dijo: es Dios quien me está hablando a mí, ¿qué es lo que quiere que yo escuche? Y cuando lee: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Meditó en esa palabra una y otra vez, renovó su mente, cambió totalmente, dejó atrás toda su vida y fue convertido al cristianismo, y se metió tanto con el cristianismo que llegó a ser un teólogo de gran trayectoria, con cantidades de escritos que son impresionantemente buenos. Su vida cambió completamente cuando meditó en la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Ya llevamos 5 personajes. Veamos el último, Corrie ten Boom. ¿Les suena ese personaje? Perdonó a sus opresores nazis. ¿Cuál fue el versículo que cambió su vida? Lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 31-32. Aquí hay muchos otros versículos que hablan acerca del perdón, pero yo creo que sin duda este fue uno de los versículos que también ella leyó, que dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Qué pasó con ella, con Corrie ten Boom? Ella nació en Holanda, hija de un relojero muy famoso, bastante famoso, y ella entonces vivía y aprendió toda esa cultura y ya sabía también arreglar relojes y toda la cosa. Ella entonces, dentro de su propio campo, vio que el papá era muy amable. El papá era amigo también de los judíos, y entonces esa época era la Segunda Guerra Mundial, y entonces empezó la persecución de los nazis hacia los judíos en Europa, pero era de una manera violenta. El papá, de hecho, a los judíos los marcaban con una cinta amarilla para que supieran todo el mundo que eran nazis. El papá dijo: yo no soy judío, pero también me voy a marcar con una estrella amarilla en señal de solidaridad. Quizás ella vio en el papá eso tremendo, y en algún momento algún judío se escapó y llegó a donde ellos, y ellos lo refugiaron, le dieron abrigo. Pero después la violencia contra los judíos fue tremenda, y ella con su hermana entonces aprovecharon en la casa para poder seguir refugiando a más judíos. La foto que vieron ahí, no sé si la pueden proyectar de nuevo, es la misma Corrie ten Boom, mostrando el sitio donde tenía como algo de biblioteca, pero había sido construido más bien como una tapa para correrla y para que se metieran allá todos los judíos que debía salvar. Creo que salvó alrededor de 800 judíos de morir. Era tremendo. Entonces ellas siguieron ayudando, hicieron un sistema de alarmas para que si llegaban los nazis entonces pudieran detectarlo y todo, y muy bien todo. Pero alguien los traicionó, y bueno, llegaron los judíos, los nazis, y los apresaron a ellos. Apresaron al papá, los apresaron también a ellos, los enviaron a campos de concentración. La hermana estuvo con ella y todo era terrible, según se cuenta. Era duro, tenía que pasar. Ese campo de concentración era de solo mujeres. Había un militar ahí, las hacía pasar desnudas a todas para revisar y toda la cosa.
demasiado duro. La hermana no aguantó 3 meses y murió. Eso le tocó el corazón a Corrie, que sentía algo muy fuerte. Ellos eran creyentes, así que ella aprovechó para hablar de la palabra de Dios en ese campo de concentración a todas las personas que podía, animándoles, etcétera. Dice también que por alguna situación los nazis se equivocaron y la dejaron ir libre a ella. Ella salió, por supuesto, pero a las otras mujeres, miles de mujeres, murieron. Todas ellas murieron. Entonces terminó la guerra y Corrie siguió enseñando la palabra de Dios, ayudando a todos. Hubo un momento en el cual viajó de Holanda a Alemania, y en Alemania entonces estaba dictando alguna conferencia cuando llegó precisamente el militar. Ella estaba hablando de eso cuando alzó la vista y lo reconoció. Ese es el militar que estaba al frente de todos, el que hizo prácticamente que muriera mi hermana. Y entonces el militar se acercó y le dijo: oí que estuviste hablando del campo de concentración. Quiero decirte que después de que salí de ahí me volví cristiano, pero quería escuchar de ti que tú también me perdonas. Y ella decía: yo para él debía ser un número. Por supuesto que ni debía acordarse de mí, pero yo sí me acordé de él apenas lo vi, y que él le extendió la mano para que le perdonara, y que duró unos segundos, pero que para Corrie eso fueron horas en su corazón. Sí, no lo perdono, no lo perdono, porque ¿será que por perdonarlo ya me va a devolver la vida a mi hermanita que se fue, el dolor, todo eso? Pero ella recordó esas palabras que están precisamente en Efesios 4, 31, 32. Yo creo que había otros versículos que ella se acordó en su meditación. Sea quitada de ustedes toda amargura, todo enojo, toda ira, todo insulto. Sean más bien amables unos con otros, perdónense unos a otros como también Dios los perdonó, como Cristo los perdonó. Y entonces ella extendió su mano, dijo: debo hacerlo, y le dio la mano entonces a ese militar. Dijo: te perdono. Dice que en el instante en que le dio la mano, su vida se transformó, tuvo un cambio impresionante. Su vida sintió que por fin se alivió todo ese peso, toda la amargura que quizás tenía resguardada, desapareció. Y de ahí en adelante se prometió hablar del perdón a todas las personas, y eso logró que muchas personas también pudieran perdonar a tantas personas. Tremendo este relato de Corrie ten Boom, ¿cierto? Este también tocó mi corazón porque me parecía impresionante cómo es el poder de la meditación de la palabra de Dios que renueva mentes. Recuerda que estamos en esta exhortación para que tú medites la palabra de Dios. Con base en esto, ahora miremos una meditación para la semana. Mira, separemos el tiempo requerido y desarrollemos la disciplina de meditar en la palabra de Dios. Sus beneficios para nuestras vidas son innumerables. Es el Espíritu Santo guiándonos a la verdad, a conocer de Dios, su carácter, justicia, su voluntad, conocer de Jesús, del Espíritu Santo, entender para qué estamos en la tierra, qué son los ángeles, demonios, el juicio final. O sea, conocer de todo, pero meditando llegamos a profundizar a niveles que nunca antes han ocurrido. Yo levanto la mano porque yo, meditando la palabra de Dios, he aprendido muchas cosas, pero eso precisa tiempo. Así que te invito también a que tú tomes el tiempo, medites en la palabra de Dios.